Hey, ¿qué pasa, gente? Hoy toca diario. Acabo de venir de mi primer día en un centro médico privado. No me voy a enrollar mucho, que tampoco es plan de darte la brasa con mis problemas. Pero digamos que mi codo derecho tiene menos movilidad que un Playmobil y mi hombro izquierdo, bueno, es como ese pajarillo que intentas lanzar al aire para que vuele, pero cae redondo al suelo porque no estaba herido, sino muerto. Pues así ando, con dos articulaciones que funcionan a medias. Quieras o no, pues es algo que me urge solucionar, no solo por mí, sino también por cómo afecta mi interacción con los demás. Porque no se trata solo del dolor o la incomodidad que siento, sino del silencio incómodo que se crea cuando no devuelvo un saludo o un abrazo efusivo en la calle. Las miradas de desconcierto que provoco en los partidos de fútbol cuando todos hacen la ola y yo permanezco inmóvil, o la confusión que sienten los delincuentes de mi barrio cuando intentan robarme y yo les explico que por más que intente facilitarles el trabajo, no puedo levantar bien los brazos. Todo esto está dinamitando mi vida social. Y es que por aquí la gente es muy susceptible. Se toman las cosas muy a pecho y a la mínima que no le sigues el rollo, quedas como un borde. Y como prefiero no alargar esta situación en el tiempo, he decidido darle una oportunidad a la sanidad privada. Ojo, que la seguridad social chapó, y además es gratis. Pero ahí está el kit de la cuestión, porque en mi barrio otra cosa no, pero la pasión por las cosas que no cuestan dinero es alucinante. No hablo del sinsentido de acaparar todas las muestras gratuitas que se puedan, de colarse en el metro como rutina deportiva, de piratear sin sentido todo lo habido y por haber, o del afán por apropiarse de lo ajeno solo por fastidiar. Es que con la mentalidad de si es gratis hay que aprovecharlo, el entusiasmo por sacarle partido a esto de ir al médico por cualquier cosa es desmedido y acaba saturando el sistema sanitario. Porque claro, sabiendo que te van a atender pase lo que pase, pues uno tiende a pensar que el sentido común no es algo necesario en esta vida. Y no hay miedo a tragarse bombillas, a lanzarse de un coche en marcha o a probar qué pasa si te metes una cápsula de detergente en la boca. Todo grabado con el móvil, por supuesto, que hay que dejar constancia de nuestra evolución como especie. Y ya de paso, provocar que el personal sanitario de turno se pregunte qué está haciendo con su vida. Pero bueno, bromas aparte, lo cierto es que la sanidad pública es excepcional en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos en los que te atienden, claro. Porque una cosa es hacer bueno el dicho de lo bueno se hace esperar y otra es que de tanto esperar te dé tiempo a ver cómo crecen las plantas. Y lo entiendo, hay que dar la misma prioridad a esa gente que llama al 112 indicando que no tiene pulso cuando se lo está tomando en el lado equivocado de la muñeca. Resumiendo, que no me quiero andar por las ramas, que para agilizar el proceso he pedido cita en la privada. Realmente no sabía qué esperar. Me imaginaba algo así como llegar a una sala, que me cogieran el brazo, lo dejaran caer y me dijeran pues no funciona, son 50 euros, cierre la puerta al salir, gracias. Aunque, para empezar, me he ahorrado un montón de tiempo de espera. En una semana ya tenía cita con el especialista sin necesidad de pasar por el médico de cabecera. Y resulta que para que no se te olvide el día y la hora de tu cita, te mandan un mensaje al móvil recordándotelo, cosa que se agradece si eres un poco despistado como yo. Y en la víspera recibes otro mensajito. No olvides tu cita médica. Si no vas a ir, no olvides anularla en la app o web. Y al rato recibes una llamada, que la verdad ya me pareció un poco excesivo. Pero bueno, más vale pecar por exceso que por defecto. Ahora bien, la voz que oyes al descolgar la llamada es de lo más monótona y no deja de pedirte una y otra vez que confirmes tu cita con un sí. El problema es que esa voz tiene la misma habilidad para empatizar que para escuchar. Porque por más que decía sí, que sí, 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 pasaba de mí, y lo único que pude confirmar fue mi frustración con las llamadas automáticas que nunca me hacen caso. En fin, que he ido para allá y cuando estaba al caer, mi móvil ha vuelto a sonar. ¿Adivina qué? Otro mensaje más. Si has llegado al centro donde tienes tu cita, puedes ahorrar tiempo al hacer check-in online directamente desde este botón. De esta manera no tienes que pasar por el mostrador para avisar al médico o personal del centro y te llamaremos para tu cita de manera automática. Y había una opción para pulsar que decía, sí, ya he llegado. Y yo para mis adentros he pensado, ¡qué maravilla! Nada de esperar colas, de aguantar a la gente quejándose. Así da gusto, así da gusto. Y he pulsado el botón súper feliz, hasta que me ha saltado un error en la solicitud. Su cita no ha podido ser procesada. Por favor, comuníquelo en recepción. Disculpe las molestias. Hay que fastidiarse.
Pero bueno, no soy una persona quisquillosa. Estas cosas pasan y no iba a ponerme tiquismiquis a las primeras de cambio. Así que nada, una vez dentro del edificio tampoco he notado mucha diferencia entre lo público y lo privado. Personas hablando por teléfono con manos libres, viendo vídeos con sonido, charlando entre ellos como si estuvieran en un bar. Y por supuesto, algún que otro indignado que piensa que esto es como el fútbol, que una vez que paga la entrada tiene carta blanca para despotricar a grito pelado y no se corta a la hora de montar un pollo o quejarse sin razón. Que ya me dirás tú qué culpa tendrá la recepcionista de que hayas llegado tarde 30 minutos y no te puedan atender porque se te ha pasado el turno. O que te hayas equivocado de día y de lugar. ¿Será que no te mandan mensajes para recordártelo? Bueno, pues después de haber estado esperando en la cola pacientemente durante 20 minutos, la amable recepcionista me ha dicho que no era ahí, que era en la planta de arriba del todo. Así que he tenido que subir por las escaleras porque el ascensor parecía el metro en hora punta. Necesitaba ser experto en contorsionismo o en MMA para cogerlo, y no estaba yo para esos trotes. He llegado al rellano del último piso reventado. Al pulsar la barra antipánico de la puerta que da acceso a la planta, me he sentido como uno de esos atletas que, a punto de desmayarse, cruzan la línea de meta de un maratón. Menos mal que era solo un segundo piso. Por suerte, a partir de ahí, ha ido todo rodado. Ha sido llegar y besar el santo. Entre una cosa y otra, apenas he tenido que esperar 5 minutos en una sala de espera, prácticamente en silencio, hasta que me han llamado para pasar a la consulta. Lo nunca visto. Mira si ha sido visto y no visto, que en medio minuto la doctora me ha agarrado el brazo, luego el codo, los ha alzado, los ha dejado caer y me ha confirmado que, efectivamente, algo no funcionaba. Me ha dado un volante para fisioterapia, por si allí lo pueden arreglar, y si no, pues ya veremos. Eso es lo que me ha dicho antes de pedirme, por favor, que cerrara la puerta al salir. Lo de los 50 euros no ha hecho falta porque luego me he dado cuenta de que me los habían quitado directamente de la cuenta antes de ir a la consulta. Así que nada, la semana que viene voy a mi primera sesión de fisioterapia. Pero esta vez no voy a imaginarme nada que luego acierto. Ya te contaré cómo ha ido si eso.